Este ejercicio es clásico, lo encontramos en muchos lugares, que se refiere a la distribución del personal. En este caso nos plantean de que un restaurante de comidas rápidas está abierto las 24 horas al día y el administrador contratará una compañía de vigilancia, donde los celadores tienen que cumplir un turno de 8 horas. Los turnos inician a las 3 de la mañana, 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 7 de la noche y 11 de la noche. La siguiente tabla, esta que nos están dando, nos muestra el número mínimo de trabajadores necesarios durante los 6 periodos que está dividido el día. Si nosotros observamos, cada trabajador o cada vigilante como tal trabaja 8 horas diarias, 8 horitas diarias. Y si observamos los turnos del día, como dividieron el día, los dividieron en 4 horas. De 3 a 7 de la mañana hay 4 horas, de 7 a 11 de la mañana hay 4 horas, de 11 a 3 de la tarde hay 4 horas, de 3 a 7 hay 4 horas, de 7 a 11 hay 4 horas y de 11 a 3 a.m. hay 4 horas. Si vemos, aquí tenemos al lado derecho la cantidad de vigilantes que se necesitan en cada uno de estos lapsos de tiempo, no turnos, que es muy distinto, porque un trabajador o un vigilante trabaja 8 horas, pero el día lo dividieron en el restaurante en 4 horas. Puede que sí, ¿eso qué nos dice? De que de 11 de la mañana a 3 de la tarde necesitan 10, o sea, necesitan más, porque en estas 4 horitas de muestra hay mucho más flujo de personas, entonces necesitan mayor vigilancia, mayor seguridad. Otro es de 7 de la noche a 11 de la noche, vean, que es la hora pico. Si observan, de 7 a 11 necesitan 12 celadores, puesto que hay más flujo de personas, etcétera, etcétera. Y en estas horas, como de 3 a 7, de 11 a 3, necesitan menos vigilantes porque hay poco flujo de personas. Esto lo dividieron en 4 horas, puede que el ejercicio ustedes lo planteen que dividieron el día en 5 horas, en 6, en 7, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cada vigilante trabaja 8 horas. ¿Qué hacemos para poder solventar este ejercicio? Sencillamente, nosotros hacemos lo siguiente. Dividimos el día, por ejemplo, en periodos. Estamos hablando de tiempo. Tenemos el primero que va de 3 a.m. a 7 a.m. Otro que va de 7 a.m. a 11 a.m. Otro que va de 11 a.m. a 3 p.m. Y finaliza el día con uno de 11 p.m. a 3 a.m. Entonces, aquí cuáles son las variables. Las variables son la cantidad de trabajadores o la cantidad de vigilantes que van a estar en determinado periodo o en determinado tiempo, como lo dividió el administrador que hizo esta división de personal en el restaurante. Esas son las variables, o sea, cuánta cantidad de trabajadores o cuánta cantidad de vigilantes van a estar en cada uno de estos turnos o periodos del día. Esas son las variables. Entonces, ¿qué tomamos con eso? Arrancaron y como son 8 horas y cada división está determinada de 4 horas, pues sencillamente la cantidad de trabajadores que están de 3 a 7 a.m., lo llamamos X1, es un número de vigilantes que están de 3 a 7 de la mañana, o sea, 4 horas. Como son 8 horas las que trabajan, estos mismos 4, pues se supone que completan turno aquí. Pero como este X1, que es la cantidad de trabajadores que están en el turno, en estos dos turnos, vean, si nosotros analizamos de aquí a aquí, 4 horas que trabajaron aquí, 4 horas que trabajaron aquí, son 8 horas. 8 horas de trabajo. Aquí como ellos finalizan, se van, pues entra el grupo o los trabajadores del turno que entran aquí como tal, o sea, el grupo 2. Ellos se van, inician los otros vigilantes a cumplir sus 4 horas y aquí los vigilantes completan sus 8 horas de trabajo. Pero aquí se me van. Entonces entra el grupo 3 de trabajo con las primeras 4 horas y finaliza así con las otras 4 horas, serían 8 horas. Entonces aquí arranca el grupo 4 en este turno y arrancan 4 horas y finalizan a las 11 de la noche sus 8 horas. Quiere decir de que este arranca 4 horas y acá finaliza 8 horas. Pero aquí arrancan los últimos 4 horas y finalizan al otro día, como quien dice, dan la vuelta y arrancan aquí
de 3 a 7 de la mañana. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Porque un trabajador entró a las 3 de la mañana y a las 11 de la mañana completa las 8 horas. Entonces tenemos esto, pero hay unas ciertas restricciones. Porque en unas cantidades, o sea, en unos turnos, necesitamos más trabajadores que en otros turnos. O podemos decirlo que en unos turnos necesitamos muy pocos y en otros muchos. Entonces hay unas restricciones de la cantidad que necesitamos por cada turno como tal. ¿Cómo armaríamos la primera restricción? Restricción número 1. La restricción número 1 lo podemos tomar de esta forma. Vamos a tomar esto por columnas. Esto como si fuera una tabla. Vamos a hacerlo aquí. Esto como si fuese una tabla. Y arrancamos como tal los trabajadores que están en el turno de X1 más X6 tienen que, solo acá dice como mínimo número de vigilantes, mínimo de vigilantes, o sea que este número tiene que ser mayor o igual a esto. Entonces la cantidad de vigilantes que están de X1 más los vigilantes que cumplen el horario X6, acá dice número mínimo de vigilantes. Entonces este valor tiene que ser mayor o igual a, en este periodo, ¿cuánto necesitamos? 4. Entonces a 4. Tenemos nuestra primera restricción. Nuestra segunda, este turdito ya está, este. Quiere decir de que X1 más X2, X1 más X2, ¿cuántos? 8. Tiene que ser mayor o igual a 8. Puesto que dice que como mínimo esa cantidad. Quiere decir de que pueden ser 8, pueden ser más. Entonces aquí vamos en esta columna, de 11 a 3 de la mañana, X2, perdón, de 11 a.m. a 3 p.m. Nuestra tercera restricción nos dice que X2 más X3, y vamos aquí, mayor o igual a 10. Entonces mayor o igual a 10. Nuestra cuarta restricción, de 3 p.m. a 7 p.m. X3 más X4 tiene que ser mayor o igual a 7. Entonces mayor igual a 7. Nuestra quinta restricción, vamos en esta, de 7 p.m. a 11 p.m. Tiene que ser mayor igual a 12. Aquí nuestra quinta restricción lo tenemos de 7 p.m. a 11 p.m. Entonces tenemos, yendo en esta columna, que X4 más X5 tiene que ser mayor o igual a 12. Es la cantidad mínima de vigilantes que necesitamos en estas 4 horas. Entonces, mayor o igual a 12. Y nuestra sexta y última restricción tenemos de que X5 más X6, X5 más X6 tiene que ser mayor o igual a 4, que es la cantidad mínima de vigilantes que necesitamos. Entonces, mayor o igual a 4. Ya tenemos un ejercicio que cuenta de X1 a X6, o sea, tenemos 6 variables, son 6 turnos, y tenemos 6 restricciones. A esto se le suman las restricciones de no negatividad. Quiere decir de que los valores X1 tiene que ser mayor o igual a 0, X2 tiene que ser mayor o igual a 0, X3 mayor o igual a 0, X4 mayor o igual a 0, X5 mayor o igual a 0, X6 mayor o igual a 0. En ese orden de ideas, esto no lo pudiéramos desarrollar por el método gráfico, puesto que tenemos más de 2 variables. Tocaría utilizar el método simplex o, como tal, utilizar algún mecanismo, alguna herramienta, como un software virtual, por ejemplo, como PHP Simples, como QSV o como PON-QM. En este ejercicio olvidé algo fundamental, que fue mostrarles cuál es la función objetivo. Pero es bastante sencillo, nos vamos aquí en módulo, vamos a hacerlo, le damos programación lineal, este es el software PON-QM, aquí al lado izquierdo, programación lineal, doble clic, y colocamos un título, es el nombre que ustedes quieran, yo lo voy a llamar turnos, turnos, es X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces tenemos, perdón, aquí 6 variables. ¿Y cuántas restricciones tenemos? Son 6 restricciones, que fueron las que sacamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Porque lo que queremos, o el objetivo principal, es tener la menor cantidad de guardas o vigilantes posibles. Le damos minimizar, le damos OK y encontramos nuestra tabla. Entonces, ¿qué vamos a minimizar? Las variables son 1 en X1
más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más x sub 6. Esa es nuestra función objetivo. Ahora, ¿cuáles son esas restricciones que tenemos? La primera, teníamos de que x sub 1 más x sub 6 es mayor o igual a 4. Entonces, x sub 1 más x sub 6 es mayor o igual a 4. Tenemos nuestra primera restricción. La segunda es x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 8. Entonces, x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 8. Nuestra tercera restricción nos dice que x sub 2 más x sub 3 mayor o igual a 10. Entonces, x sub 2 más x sub 3 mayor o igual a 10. Nuestra cuarta restricción, x sub 3 más x sub 4 mayor o igual a 7. Entonces, cuarta restricción, x sub 3 más x sub 4 mayor o igual a 7. Nuestra quinta restricción, x sub 4 más x sub 5 mayor o igual a 12. Entonces, quinta restricción, x sub 4 más x sub 5 mayor o igual a 12. Y la última restricción, x sub 5 más x sub 6 mayor o igual a 4. Entonces, x sub 5 más x sub 6 mayor o igual a 4. ¿Listo? Ahora lo que le damos es, tenemos 6 variables de x sub 1 hasta x sub 6. Tenemos 6 variables y 6 restricciones. Le damos acá a resolver y esta sería nuestra respuesta. O sea que nosotros para cubrir esos requerimientos que necesitamos en esos periodos de 4 horas y que cada vigilante va a trabajar 8 horas, un total, el restaurante tenía que contratar 26 vigilantes. Y para que cubran todos esos requerimientos como tal, donde está x sub 1, pues irían 4. Tenemos que mirar la tablita que diseñamos. Donde está x sub 2, 10. En donde está x sub 3, no habría necesidad. Donde está x sub 4, serían 8. Donde está x sub 5, irían 4. Y donde está x sub 6, no habrían. Con estos requerimientos, vean, mínimo necesitaríamos de 26 vigilantes para cubrir como tal esa necesidad.